Bueno, grupo, buenas tardes. La idea es, como hemos charlado, tratar de compensar de alguna forma esto que, bueno, vamos a ir en burbujas, lamentablemente, en este periodo. Eh, Así que vamos a ir tratando de compensar, entonces vamos a ir avanzando con un tema en la semana, así como lo estamos haciendo ahora, y el día sábado lo ocupamos para hacer directamente la práctica o para profundizar en esta etapa, sobre todo que estamos comenzando con la parte teórica, profundizar los temas que les voy pasando en la semana, ¿sí? La idea este fin de semana es profundizar sobre lo que es ley de Ohm, así que bueno, vamos a trabajar sobre la misma en este pequeño video. Habíamos visto lo que era resistencia eléctrica, resistividad, longitud, sección, pero para que más o menos quede claro, volvamos a un material que yo se lo voy a pasar a ustedes, eh, que está bastante claro, es para chicos de secundaria, pero está bastante claro. Y entonces van a tener la ecuación que la resistencia del conductor es resistividad por L sobre S, es lo mismo que estábamos trabajando hasta ahora, pero esta hojita lo que tiene, como para que ustedes tengan más en consideración, es la tabla de resistividad, ¿sí? Entonces van a ver que ahí tienen la resistividad en ohm por milímetros cuadrados sobre metro, que es la unidad de la resistividad, y van a poder comparar el cobre, el aluminio, que son los que más utilizamos, y que el cobre tiene una resistividad más baja que el aluminio, por ejemplo. Y obviamente va a ser mucho más baja que el hierro, eh, pero es como para que ustedes comparen los diferentes materiales y cómo afecta eso en el uso de uno u otro material para un cable, por ejemplo. Por eso es que utilizamos materiales con cobre y no con hierro. Aparte de ser pesado, tiene una resistividad mucho más alta el hierro, ¿sí? Entonces, yo les di una ejercitación a ustedes, que era calcular la resistencia eléctrica. Entonces, lo único que tenían que hacer era, en función de los valores dados, reemplazar la ecuación y calcularlo. Y en el otro ejercicio tenían que despejar yo le daba la resistividad, la longitud, creo, y tenían que calcular la sección o algo así. Tenían que despejar la ecuación nada más. Y igualmente, aquel que no lo puedan hacer, lo resolvemos mañana y vemos cómo lo realizamos, ¿sí? Pero era más que nada, que tiene que quedar en claro, es el concepto de resistencia, que depende no solamente del material, sino que también depende de la longitud, o sea, de qué tan largo es el material, y de la sección, que yo muestro siempre de forma circular, porque nosotros vamos a utilizar siempre cables de una sección circular. ¿Está? O sea que depende de esos dos factores también. Si la distancia era muy larga, la resistencia aumenta, y para compensar ese fenómeno de aumento de resistencia, lo que hacemos es aumentar el valor de la sección. De esa manera vuelvo a bajar el valor de la resistencia eléctrica. Ahora era muy básico el concepto por el cual nosotros necesitábamos bajar esa resistencia eléctrica. Yo les decía a ustedes que al tener una alta resistencia eléctrica se opone más a la circulación de corriente, por lo tanto a mí me conviene tener siempre un conductor con resistencia más baja. Si bien eso es cierto, es un poco incompleto el concepto, pero lo vamos a completar ahora analizando la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm, con esa ley nosotros vamos a saber específicamente cuál es el fenómeno que se produce debido al aumento de esa resistencia eléctrica. ¿Está? Entonces, para la ley de Ohm, vamos al libro de Rey, del ingeniero Rey. Entonces, como dice ahí, denominada el físico inglés Ohm, describe la relación que hay entre tensión, corriente y resistencia. ¿Está? Es una relación lineal. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya está? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me dice que la tensión sobre un elemento que es resistivo es igual a la circulación de corriente por ese elemento por el valor de esa resistencia. ¿Sí? A ver, ¿qué sería eso?
si yo tengo, vamos a graficarlo. Vamos a poner el pizarroncito. Entonces, epa, bastante feo mi dibujo. Si yo tengo, vamos a dibujar un circuito cuadradito acá. Y acá voy a tener, vamos a suponer que tengo una fuente de alimentación. Y por este lado vamos a poner una carga. ¿Está? Entonces aquí adentro va a circular una corriente. ¿Estamos? Eso es concepto de circuito eléctrico. Ya estuvimos viendo lo que era un circuito eléctrico, es un circuito eléctrico. ¿Estamos? Ahora bien, vieron que nuestro circuito eléctrico estaba formado por tres partes: carga, fuente y medio que une esas cargas. Y también dijimos que todos los elementos tienen resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cable también va a tener una cierta resistencia eléctrica. Entonces, podemos llegar a considerar a este cable también como una carga. ¿Por qué no? Si también tiene resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo considero a ese cable como una carga? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que la tensión B es igual a la corriente que circula por el valor de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces analicemos esa ecuación. ¿Cuándo se va a generar una tensión? Cuando tengo una corriente circulando por una resistencia. Ahí se va a producir una tensión. Si esa tensión se produce sobre una resistencia, se dice que se produce una caída de tensión. ¿Por qué se dice caída? Porque yo al circuito le estoy entregando energía por medio de una fuente de energía. Si yo consumo esa energía y se produce una caída de tensión, de ahí viene el nombre. Se produce una caída de tensión debido a que el elemento absorbió esa tensión que yo le estoy entregando. ¿Estamos? Entonces, ¿está circulando la corriente por acá? Sí, está circulando. Circula por todo el circuito, circula por acá y circula por acá hasta cerrar el circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a producir? Sobre este elemento que yo tengo acá, que es una resistencia, que es el cable, entonces acá vamos a poner R del cable, se va a producir también una caída de tensión. ¿Y esta es la resistencia de quién? Esta es la resistencia de la carga. También se va a producir una caída de tensión. Pero yo quiero que toda la tensión que cae sobre esa resistencia de la carga sea los 220 voltios que tengo a la entrada. ¿Pero eso va a ocurrir o no? No va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque siempre va a haber una caída de tensión sobre el cable. Y eso se debe a que yo no tengo ningún elemento cuya resistencia sea cero. La única forma que sobre el circuito, sobre el cable, perdón, no caiga tensión es que la resistencia de ese cable sea de 0 ohm. ¿Por qué? Porque si esto es 0, 0 por el valor de la corriente me da una caída de tensión de 0. Pero eso no va a ocurrir. Si bien va a ser bajo el valor de la resistencia eléctrica, siempre va a tener un valor. Por lo tanto, va a haber siempre una caída de tensión. ¿Está? Entonces, ¿qué me permite saber la ley de Ohm? Me va a permitir a mí calcular cuál es la caída de tensión debido a la circulación de corriente sobre el cable. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle algunos valores a esto, ¿sí? Para eso vamos ya, para no estar recalculándolo, vamos al ejercicio que le mostré recién, ¿sí? Entonces, acá me dice, calculamos la resistencia, dice un conductor de aluminio de 0,5 milímetros de espesor, de diámetro, y es una longitud de 68 metros, ¿sí? Es muy largo y encima es un conductor de aluminio, ¿sí? Ahora, fíjense que la resistencia de ese conductor es de 9 ohm. Ese conductor cuyo diámetro es 0,5 milímetros de aluminio a 68 metros me da una resistencia de 9 ohm. ¿Está? Entonces, calculemos a ver con esa resistencia de 9 ohm qué valor nos da nuestra caída de tensión.
¿Sí? Entonces, volvamos a nuestra pizarrita. Entonces, yo sé que la resistencia sobre este cable es de 9 ohm. ¿Está? La resistencia del cable es 9 ohm. Ahora, vamos a poner una carga pesada, ¿sí? Vamos a poner, esto lo vamos a medir en algún momento, así que vamos a suponer que está circulando por acá 7 amperes. 7 amperes consume una pava eléctrica, ¿sí? Y les digo ese valor porque es una práctica que hacemos todos los años y es la pava eléctrica que tenemos ahí en la popular. 7 amperes me está consumiendo. ¿Ya está? Entonces, yo acá la fuente de alimentación es de unos 220 voltios de corriente alterna. Tengo todos esos datos, ¿sí? Ahora, si yo tengo 220 voltios aplicados a la entrada y tengo 7 amperes que circula por todo el circuito, ¿qué tensión tengo en la carga? O sea, ¿qué tensión tengo entre este borde y este borde? Y va a depender de la caída de tensión que tenga sobre el cable, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la caída de tensión sobre ese cable? Por la ley de Ohm. La ley de Ohm, como está acá abajo, me dice que la tensión es igual a I por R. Entonces, si yo quiero calcular la tensión que cae en el cable, ¿qué tengo que hacer? La tensión sobre el cable, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que circula por el cable por la resistencia del cable. ¿Tengo esos datos? Sí, tengo esos datos. ¿Cuáles son? La corriente del cable, ¿cuánto es? ¿Cuánto está circulando por ese cable? 7 amperes, porque es lo que me consume la pava. 7 amperes por la resistencia del cable, ¿la tengo? Sí, es el valor que yo le dije recién. A 68 metros, un conductor de 0,15 milímetros cuadrados de diámetro de aluminio tiene una resistencia de 9 ohm. Perdón, parece 90, vamos a separarlo para que se entienda bien que eso es 9. Entonces, fíjense el valor que nos da. La tensión del cable, o sea, la tensión que cayó sobre el cable de 7 por 9, sería 63 voltios. Entonces, ¿qué me está representando eso? Que la caída de tensión entre este punto y este punto es de 63 voltios. Entonces, si yo le estoy alimentando a mi circuito con 220 y en esta resistencia, que es la del cable, cayeron 63 voltios, ¿cuál es la caída de tensión que está llegando a la carga? Y la tensión en la carga va a ser esos 220 voltios que yo le aplico a la entrada de mi circuito, menos la tensión que cayó en el cable. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? 220 menos 63. ¿Está? Es muchísima la caída de tensión que hay. Entonces está llegando 177 voltios. Perdón, se me apareció una N ahí. Perdón, 157. ¿Está? Entonces, si yo hago 157 voltios más 63 voltios, voy a tener los 220 voltios que estoy teniendo a la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la caída de tensión que se produce en el cable es demasiado alta. ¿Sí? Y para estas cosas, a nosotros, desde el punto de vista eléctrico, nos va a servir la ley de Ohm. Poder calcular, estimar cuál va a ser el valor de la caída de tensión en un circuito, si a ese circuito lo alimentamos con un determinado cable, una cierta distancia y una cierta sección. ¿Está? Y sabemos el nivel de consumo que tiene esa carga. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos saber exactamente cuál es el valor de la sección del cable que necesitamos para que la caída de tensión no sea demasiado elevada. Tengamos en cuenta lo siguiente. Según la normativa para circuitos normales, como máximo se debe producir una caída de tensión de 3% en la carga. Es decir, que en la carga, como máximo, tiene que haber una caída de 6,6 voltios, o sea que por lo menos tengo que tener 113,4 voltios, 213,4 voltios sí o sí en la carga.
¿sí? O sea, la máxima caída de tensión que se puede llegar a producir es de un 3% de los 220 voltios. Esa es la máxima caída de tensión que yo puedo tener en la carga. Ahora, ¿qué otras cosas puedo saber de la ley de Ohm? Muchísimas cosas más, porque es una ley muy importante que nos rige a los eléctricos y a los electrónicos. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es su presentación, ustedes van a poder ver que hay un material, que es una presentación que es esta que está acá, que les muestra dos rectas acá, dos gráficas, una que es recta y otra que es logarítmica, en la cual la línea recta representa a todos los elementos que se rigen por la ley de Ohm, ¿sí? Que es una línea recta. A medida que yo voy aumentando el valor de la corriente, aumenta la tensión, en forma lineal. En cambio, el otro elemento, que es una exponencial, son elementos que no se rigen por la ley de Ohm y normalmente se le dice elementos no óhmicos. Y a los que se rigen por la ley de Ohm se le dice elementos óhmicos. ¿Estamos? Pero ¿para qué nos va a servir a nosotros la ley de Ohm? Básicamente nos va a servir para poder calcular de forma efectiva cuál es la caída de tensión sobre un determinado material. ¿Está? Para eso la idea no es mañana, sino que mañana vamos a hacer otra cosa, sino la próxima clase, que sería el sábado siguiente, es tratar de hacer un laboratorio como el que estamos por ver, le estoy por mostrar acá ahora. ¿Está? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la resistencia de un conductor, vamos a llevar un cable, vamos a medir, vamos a llevar una línea de grafito, si hay una barra, yo tengo en el laboratorio ya como para que ustedes puedan trabajar. Vamos a ponerle una fuente de alimentación, no vamos a trabajar con 220 voltios, vamos a trabajar con una fuente continua de más bajo voltaje. La idea es que ustedes vean el fenómeno que se produce de caída de tensión. Vamos a medir la corriente y vamos a saber, estimar cuál es el valor de esa resistencia y ustedes lo van a comparar con el valor de resistencia que calculan. Entonces van a calcular la resistencia de forma tradicional como ρ por L sobre A. Vamos a darle una tensión, van a medir la corriente, van a hacer B sobre I y eso le va a dar o le debería dar el mismo valor que le da la resistencia eléctrica cuando la calculamos de forma normal. ¿Sí? O sea, la vamos a calcular por ley de Ohm y la van a calcular de forma directa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro con la ley de Ohm? Es lo siguiente. A medida que la resistencia del cable aumenta debido a un exceso de longitud o a que la sección es muy baja, la caída de tensión sobre el cable aumenta. Al aumentar la caída de tensión sobre el cable, en la carga voy a tener una tensión mucho más baja que en la entrada. Por lo tanto, si yo tengo una carga cuyo valor de corriente es excesivo, o sea, me consume mucha corriente, va a ocurrir que o directamente no va a arrancar o va a arrancar muy suave y va a mantenerse así debido a que hay mucha caída de tensión en el conductor. ¿Sí? No voy a tener los 220 voltios, por lo tanto no va a ser efectiva esa carga, nunca va a estar en su máxima potencia. ¿Está? Eso es lo que tiene que quedar claro. Después vamos a ver, en la próxima clase ya vamos a empezar con el concepto de potencia y vamos a ver que ese exceso de caída de tensión sobre el cable me produce un exceso de potencia. Ese exceso de potencia me va a producir una elevación de temperatura en el cable y esa elevación de temperatura en el cable tarde o temprano va a fundir el aislante y puede llegar a generar un incendio. ¿Está? Son todas las causas que se deben a un mal dimensionamiento de cable y que lamentablemente estamos acostumbrados a solucionar en la cotidianeidad debido a que, bueno, hay muchos electroalbañiles dando vuelta y suelen hacer macanas, sobre todo en la sección del cable, que piensan que cualquier cosa que coloquen mientras que funcione está bien. Y no es así. La idea es siempre trabajar a conciencia y bueno, por más tedioso de que parezcan estas leyes, por eso yo no les lleno mucho de números, sino que prefiero que entiendan el concepto y bueno, esa es la idea, entender claramente el concepto para después, más adelante, ser buenos profesionales, ¿verdad?
Bueno, espero que les ayude esta práctica y bueno, mañana haremos más en profundidad el análisis sobre esta ley.